Hace 40 días comenzaba una semana de luto, de incertidumbre, de alerta máxima y de una máxima tensión que estuvo a punto de desatar una guerra de misiles entre Estados Unidos e Irán. Hace 40 días el señor Donald Trump daba la orden de asesinar al general iraní Qasem Soleimani. 40 días es un número sagrado para los musulmanes con el que conmemoran a los difuntos. Los 40 días de luto de Soleimani coincidieron además perfectamente con el aniversario de la Revolución Islámica. Soleimani y sus camaradas se convirtieron así en héroes inmortales en la región. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde donde se escribe parte de la historia detrás de la razón. Así conmemoran en Irak los 40 días de luto por el teniente general Soleimani y el general Abu Mahdi al-Mohandes. A la ceremonia asistieron el ministro del Interior y altos mandos militares de Irak. حيث استهدفت غارة حاقدة القائد الشهم الشجاع والفارس المغوار الحاج أبو مهدي المهندس ورفيق نضاله ضد عصابات الإرهاب الحاج قاسم سليماني. Abu Mahdi al-Mohandes fue un militar y político iraquí. Fue subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, conocidas como Al-Ashad al-Shabi. Protegió a su país frente al terrorismo de Daesh. Estas fuerzas populares luego fueron integradas como parte del ejército de Irak. Abu Mahdi al-Mohandes, pero sobre todo a Soleimani, lo recuerdan también en Siria y más que todo, en su tierra Irán, a los 40 días de su muerte, tal como marca la tradición islámica. شهید سلیمانی دنبال جنگ در منطقه نبود. آمریکایی‌ها دروغ میگن. شهید سلیمانی دنبال بی‌ثباتی در منطقه نبود. آمریکا و اسرائیل دروغ میگن. شهید سلیمانی دنبال ثبات بود. شهید سلیمانی به کمک مردم عراق و ارتش عراق به عراق ثبات داد. ما به خاطر این آقای سردار سلیمانی شهید اسلام اومدیم و تا آخرین نفس راه سردار رو ادامه میدیم. همیشه تو قلب ما سردار میمونه. Soleimani es un héroe para Irán y para el eje de la resistencia en la zona. El mejor estratega militar iraní. Ayudó a eliminar el terrorismo de Daesh en Siria e Irak. Participó en la guerra impuesta de Irak contra Irán y organizó las milicias Al-Ashad al-Shabi en la región. Era el jefe de operaciones extraterritoriales de Irán. Significaba un problema para Occidente. Soleimani fue sancionado por la resolución 1747 del Consejo de Seguridad de la ONU. La Unión Europea lo sancionó por apoyar al gobierno sirio y Estados Unidos lo puso en la lista de terroristas. Lo consideraba un peligro. سپاه آمد اتصال سرزمینی بین مقاومت درست کرد. یعنی ایران را به عراق متصل کرد. عراق را به سوریه متصل کرد. سوریه را به لبنان متصل کرد. En diciembre, Estados Unidos atacó con F-15 bases de las fuerzas populares de Irak. En respuesta, miles de combatientes y manifestantes atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad, prometiendo venganza. Donald Trump dio la orden de asesinar a Soleimani. El 3 de enero, cuando arribaba al aeropuerto de Bagdad, un dron estadounidense lo fulminó junto con Abu Mahdi al-Mohandes y otros 8 acompañantes. Irán lanzó misiles para vengar la muerte de su héroe y mente maestra militar. Destruyó varias estructuras de la base de Estados Unidos en Irak. Y con el paso del tiempo, debido a la explosión, aparecieron lesiones en el cerebro a 109 soldados estadounidenses.
Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias, como siempre, a usted. Nunca me cansaré de agradecerle. Vamos directamente con nuestros invitados, que hay muchas cosas que abordar y preguntar. Está aquí con nosotros, bueno, allá en España, el maestro, siempre con mucha admiración, Iñaki. Gracias, Iñaki Gil de San Vicente, en San Sebastián, analista internacional. Y está con nosotros también el abogado José Luis Urosa. Usted lo conoce muy bien, José Luis, también te agradezco mucho por estar aquí. Buenas noches aquí en Teherán. Iñaki, comienzo contigo. A ver, ¿qué significado tiene ver las manifestaciones de luto por el general Soleimani, no solo en Irán, su tierra, sino en Irak, en Siria, por favor? Bueno, el significado es uno. Lo que pasa es que se expande, conecta prácticamente no solamente con Irak y Siria, sino conecta también prácticamente con los pueblos que han visto y que han sufrido el terrorismo norteamericano y que han visto cómo Norteamérica se apropia o dice que tiene derecho a matar quien le dé la gana, ¿no? No solamente ha sido, insisto en este factor, una cuestión de solidaridad con Irán y con Irak y con Siria, sino que en muchos pueblos, en muchos sitios, se ha visto que en estos momentos el asesinato de Soleimani les revive situaciones que ellos han vivido y que sospechan que van a volver a vivir, ¿no? Esto, la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que en estos 40 días, aparte de hundirse y desmontarse todas las mentiras norteamericanas, se ha demostrado que Norteamérica continúa reforzando su plan, por una parte de romper Irak, ya que no ha podido romper Siria, y ya que Irán es un poder que está por fuera de la capacidad de los Estados Unidos. Por una parte, Estados Unidos ha reforzado, y lo ha dicho claramente, que no se va a ir de Irak, ha aumentado 2 bases más en Siria, ha amenazado con un bloqueo económico de como mínimo 34.000 o 35.000 millones de dólares que pertenecen a Irak, ha amenazado con otras muchas más sanciones y, sobre todo, yo creo que es lo fundamental, ya no tiene ningún temor a decir que para Irak tiene preparado el mismo futuro que se lo quiere imponer a Palestina, convertir a Irak en un país troceado, un país controlado, un país dependiente, ¿no?, como quieren hacer con Palestina. Y una de las razones que ha salido, que yo he visto en la noticia hace muy poquito tiempo, del asesinato de Soleimani, ha sido que se comenta que Soleimani había descubierto agentes de la CIA dentro de altas instancias del gobierno iraquí, y que había pasado esa información, digamos, a la parte sana, al pueblo sano de Irak, ¿no? Y aparte de otras razones, para que eso no se conociera, fue una de las razones del asesinato. Estados Unidos no necesita muchas razones para asesinar a las personas libres, ¿no? Pero bueno, iremos descubriendo más razones que explican el nerviosismo de los Estados Unidos. Y la última es esas impresionantes masas de personas en Irán, en Irak, en Siria y en todas partes, que ya están hartas de tanto crimen. Bien. José Luis, un gusto. Y ver que también a la ceremonia de los 40 días de luto por el asesinato de Soleimani y su colega Al-Mohandes, subcomandante de las Fuerzas Populares de Irak, asistieron autoridades del gobierno iraquí. Con esto se podría decir que se legitima la presencia de Soleimani y de las milicias populares que entrenó en la región, José Luis. Vamos a ver, lo primero, yo saludo a Roberto y saludos a nuestro contertulio. Es un placer y un honor estar en esta tertulia como siempre, y decir 2 cosas. La primera, que yo creo que es de bien nacidos honrar a los muertos propios, y a mí me parece que en ese sentido es admirable los movimientos que los chiitas están produciendo en toda la región en apoyo al caído, al que ya yo creo que han convertido en un mito. Y en segundo lugar,
Yo creo que el problema de toda la zona sigue siendo un problema geopolítico y geoestratégico, con actores regionales y actores globales actuando en defensa de intereses de distinta índole, tanto geoestratégicos como geopolíticos y como económicos, en definitiva. Yo creo que la intervención de Irán en la zona y especialmente en Irak no es que se legitime porque ahora mismo el gobierno, que precisamente no es pro-iraní, en Irak asista a los funerales del general Soleimani, sino que era una legitimidad de hecho. Quiere decir, la intervención de Irán en Irak era un hecho, y además, y en Siria también, y yo creo que obedece a las razones que hemos hablado muchas veces de realpolitik, es decir, se está desarrollando pues una guerra sorda, declarada en algunos casos y no declarada en otros, y son acciones bélicas las que están conduciendo a una situación de difícil solución, pero que en definitiva asegura y legitima a las partes de cara a procesos futuros de negociación. Lo vemos en el conflicto de Yemen, lo vemos en el conflicto en este momento palestino, lo vemos en el Líbano, lo vemos en Siria. Irán, desde la propia revolución islámica, uno de sus principios fue la exportación, y Soleimani yo creo que fue un personaje clave en la exportación de la revolución islámica en la zona. Irán ha tenido en ese sentido un papel en defensa de esa posición, y lógicamente hay principios de acción-reacción que conducen a la situación que tenemos. La legitimidad, yo creo que no se va a producir, la legitimidad o no, no se va a producir porque se haya producido y la muerte de Soleimani y el gobierno iraquí haya asistido a los funerales, sino porque es una legitimidad de hecho. Hay una intervención de hecho, en parte justificada para combatir al ISIS, pero en parte forma parte de la exportación de la revolución islámica y de los conflictos tanto políticos como religiosos como económicos que hay en la zona. Bien, Iñaki, también se nos había dicho que el general Soleimani llevaba una carta, iba en una misión estilo diplomática, incluso se iba a reunir con autoridades de Arabia Saudí o con algunos contactos como para hablar de la pacificación o de la baja de tensión entre Arabia Saudí e Irán. Si sabes de eso también me gustaría que dijeras. Y la pregunta es, ¿cómo el asesinato del general Soleimani aceleró el fin de la presencia de las tropas de Estados Unidos? Y si tú crees eso, porque como ya lo decías hace un rato, pues Donald Trump no se quiere salir de ahí. Curiosamente, Donald Trump prometió la retirada de tropas de Siria, de Afganistán, pero de Irak jamás, ¿no? Ni siquiera lo menciona. ¿Qué hay más en Irak por lo cual no se quieren ir los estadounidenses? Por favor. Bueno, empezando por lo último, está claro que es una lógica de todo imperio que no debe abandonar las bases militares y los fuertes, los fortines y las ciudades que ocupan el país que ha ocupado, porque básicamente la única alternativa de volver que tiene sería otra guerra, y por tanto se mantiene ahí. Solamente cuando en caso extremo el pueblo le echa, el imperialismo retrocede. Nos acordamos perfectamente de la discusión que hubo en el Parlamento británico cuando las negociaciones del IRA y del gobierno británico se saldaron por una razón muy clara. Para el gobierno británico era insostenible mantener una ocupación militar tal como estaba realizando, a no ser que llegara a un acuerdo con el IRA, y todos hemos visto también la retirada de Estados Unidos de Vietnam del Sur, cuando ya era prácticamente un suicidio económico continuar, excepto en estos casos y otros muy pocos, mientras que la potencia imperialista sigue sacando una pequeña ventaja geopolítica, estratégica, económica, etcétera, etcétera, se mantiene. Y por tanto Estados Unidos, y más en una área decisiva durante un tiempo. Ya se habla de que Irak va a ser el siguiente Vietnam de los Estados Unidos, una vez que ha sido derrotado en Siria. Por esto simplemente no se puede ir. Cuando ha comentado algunas cosas, teniendo en cuenta que nunca tenemos que creernos lo que dice Trump, inmediatamente han salido
salido el Estado profundo y le ha parado los pies y le ha dicho que nada de marcharse y menos de aparentar una huida, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, con respecto, sé que dejo cosas en el aire, pero es que no tenemos tiempo. Por otra parte, con respecto a la trampa, se comenta en medios internacionales que en realidad fue una trampa pensada para localizar a Soleimani y tenerlo a fuego, a tiro, ¿no? Y que le prometieron unas posibilidades de contacto con Arabia Saudí y una intermediación a distancia de los Estados Unidos para encontrar una forma de resolución, ¿no? Sabiendo que la línea de Irán y la línea, digamos, de Siria, de otras fuerzas, es la de propiciar a cualquier precio, propiciar los procesos negociadores y los procesos de una paz justa y una paz duradera, ¿no? Eso se comentó desde un principio que era claramente una maniobra para localizarlo. No es la primera vez que en la política internacional sucede eso. Ha habido muchas, y podríamos poner casos en los cuales con la promesa de comenzar una negociación se ha asesinado a los representantes del pueblo. Y también hay otros casos en los cuales, habiendo negociaciones, se ha seguido bombardeando. Aquí vuelvo al caso de Vietnam, donde habiendo negociaciones entre Estados Unidos y Vietnam en París, Nixon ordenó bombardeos inhumanos contra la población civil en Vietnam, ¿no? Yo pienso que básicamente los dos datos o las dos cuestiones confirman, primero, que Estados Unidos, Arabia Saudí, Israel no se detienen ante nada con tal de sacar sus objetivos adelante, y segundo, que ya hay una certidumbre internacional de que Irak puede convertirse, si no se le expulsa a Estados Unidos cuanto antes de allí, no se llega a un arreglo y no se instaura un régimen verdaderamente democrático, puede constituirse en otro Vietnam, ¿no? El hecho de que Barham Shali, el presidente de Irak, haya ido a la reunión en Davos y haya negociado con Donald Trump ha sentado muy mal al pueblo iraquí, pero indica hasta qué nivel un sector de la administración iraquí está colonizada por los intereses de los Estados Unidos. Habrá que contar con eso y habrá que tener esas realidades profundas en cuenta para saber realmente por qué está Estados Unidos y por qué va a estar hasta que no se le eche. A ver, hablando de lo que está diciendo Iñaki, José Luis, pues la muerte el asesinato del general Soleimani pues generó y desató una gran furia en Irak, tanto que pues vimos al Parlamento ahí votar para expulsar a las tropas de Estados Unidos. Desde el punto de vista legal, ¿cómo se va a resolver esto de la expulsión de las tropas? Parece ser que la decisión del Parlamento no es vinculante. Y también otra cosa que yo sí tengo que aclararle al público es que hablar de la política de Irak pues es muy delicado porque pues no todos piensan igual, no son homogéneos, como me lo decía también Iñaki. Y entonces la mitad del Parlamento pues, se salió y esa no votó, que son kurdos y pro-árabes, pro-Arabia Saudí, y solamente dejó a la otra fracción. Explícame, por favor, que es importantísimo esto, para saber cómo se van a salir de ahí los estadounidenses. Es muy importante porque yo creo que además la presencia de Estados Unidos no va a cesar en la zona, como no va a cesar tampoco la presencia de Irán. Tan legítimo derecho tiene Irán a estar con tropas interviniendo en el conflicto iraquí como lo tiene Estados Unidos. Es más, Estados Unidos hubo un acuerdo que permitió la llegada y la permanencia de las tropas estadounidenses en la zona. El hecho lo has descrito muy bien, incluso nuestro contertulio también apuntó en alguna dirección. La política iraquí ahora mismo es una política muy compleja, donde se conviven enfrentados, aunque de momento conviviendo razonablemente, facciones muy diferentes, desde los kurdos hasta los proárabes, hasta los prosaudíes y los proiraquíes. Quiere decir que al final subyacen en la política iraquí exactamente los mismos conflictos que se han repetido en algunos lugares de la zona. En Siria ahora mismo es un ejemplo parecido, aunque una situación mucho peor, y en el Líbano en su momento también lo fue. A mí me parece que es absolutamente imposible, en términos de política real, que Estados Unidos salga de la zona, como también me parece absolutamente irreal
que Irán salga de la zona. A mí me parece que son agentes regionales y globales que están jugando sus cartas geoestratégicas y geopolíticas en defensa de sus intereses y en defensa de sus diseños de política exterior, y por tanto es imposible. Hay un hecho consolidado, y es que ahora mismo en el Parlamento iraquí hay un 50% frente a otro 50% probablemente, o incluso más. Ahora mismo no está, de momento, los proiraníes no tienen la fuerza suficiente como para gobernar, pero es que no hay ninguna fuerza que yo creo que pueda imponerse a corto plazo, de tal manera que la situación política es muy delicada. Además, como bien decías, yo entiendo que no es vinculante la decisión del Parlamento, y aún menos cuando votó menos del 50% de la Cámara, porque eso podría haber generado una legitimidad de origen, pero no de ejercicio, desde el momento en que, primero, la decisión no es vinculante, y en segundo lugar, queda un poco deslegitimada la operación del voto de la expulsión de las tropas estadounidenses del propio Irak, cuando más del 50% o el 50% al menos del Parlamento ni votó, y además se ausentó de la sesión. A mí me parece que es muy complicado, porque los criterios que tenemos de democracia en algunos países occidentales no se corresponden con lo que ocurre en la zona. Es muy curioso observar cómo en la intervención iraní ahora mismo, por ejemplo en Siria, está al lado del partido Baas que estuvo enfrente en la guerra Irak-Irán. Al final son situaciones muy delicadas que obedecen mucho a situaciones de realpolitik y desde luego a la teoría del territorio conquistado. La mejor posición de negociación en un proceso es tener una posición de fuerza con respecto a los participantes en los procesos. A mí me parece que estamos ahora mismo en una situación de esa naturaleza, en que se intentan asegurar las posiciones para un futuro proceso de negociación. Bien. La paz estable y duradera pues es muy complicada, porque yo creo que ahora mismo lo que subyace en el fondo del asunto, aparte de las posiciones que Occidente pueda tener y intereses que Occidente pueda tener en el lugar, obedecen a conflictos y confrontaciones internas milenarias prácticamente en el seno del Islam. Bien, Iñaki, Estados Unidos ha gastado cientos de miles de millones de dólares en desarrollar todo tipo de escudos antimisiles para proteger sus bases y sus intereses, desde los sistemas más básicos como los Patriot. La gran pregunta es ¿por qué ese día que Irán atacó, la base de Estados Unidos no tenía ningún sistema antimisiles? Y no solo eso, Estados Unidos sabía que Irán podría atacar. La pregunta entonces consecuente es ¿por qué Donald Trump dejó a 1.500 soldados de Estados Unidos solo con un radar y un búnker construido en la era de Saddam Hussein? ¿Acaso Trump estaba buscando que los misiles de Irán mataran a 1.500 soldados de Estados Unidos para tener el pretexto de un ataque máximo contra Irán? ¿O qué? Explica. Puede ser, eso puede ser, no se puede descartar esa hipótesis, pero yo pienso que por la información que se conoció en algunas fuentes que analizan la problemática político-militar, comentaron también que horas antes Irán había ido neutralizando los sistemas de alerta norteamericana en la zona por donde iban a pasar, ¿no? Iban a pasar los cohetes. También se comenta que había, como se ha demostrado en otros momentos y en otros sitios, que había bastante capacidad de sigilo por parte de la cohetería iraní, ¿no? A mí me parece que no sería la primera vez que Estados Unidos permite que soldados suyos sean muertos en combate para justificar una entrada más brutal, ¿no? De todas formas, la respuesta iraní fue muy medida, como ya habíamos comentado aquí en un debate o en dos debates anteriores. Fue muy medida precisamente en previsión de que esa hipótesis fuera cierta, ¿no? Y yo pienso que eso se irá conociendo por el tiempo, pero que hasta ahora Irán está demostrando dosificar muy bien, saber los peligros. Está andando por un campo de minas y sabe que tiene que andar con cautela, y desde luego fue una respuesta que no dio la posibilidad a los Estados Unidos de intervenir si esta hipótesis fuera cierta, ¿no? Yo creo que las dos pueden ser, incluso pueden ser mutuamente ciertas, ¿no? No se anulan unas a otras, y lo más lógico es que Irán buscará
buscará unos golpes limpios en ese sentido, ¿no? Por otra parte, yo creo que hay otro punto, y lo voy a decir muy brevemente, ¿no? Es cierto que la política iraquí está atroceada, lógicamente, después de la intervención norteamericana desde el 2003, decidida, orientada a destrozar Irak, ¿no? Pero no solamente las crisis en estos estados importantes para la humanidad no pueden ser analizadas solamente en el plano endógeno, interno, aislado, ¿no? Yo creo que hay una conflagración. Voy a poner un ejemplo muy claro para entender cómo, al menos yo, me guío en los análisis a nivel mundial en este sentido, ¿no? Una de las cosas claras que tuvo el comandante Chávez fue ayudar con el petróleo que liberó del control norteamericano, ayudar a muchos pueblos, ¿no? En América Latina y en otras partes, ¿no? Incluso dio petróleo a precio muy barato a Paraguay y a otros países, a Uruguay, a Cuba, no solamente a Cuba, a Ecuador, etcétera, etcétera. Hizo medidas, aparte de otras medidas de ayuda internacionalista, ¿no? Por tanto, el ataque de Estados Unidos contra Venezuela no se puede medir solo desde la perspectiva de un conflicto entre dos estados. Si Venezuela cayera, ese petróleo no iba a ayudar a los pueblos, inmediatamente iría a manos norteamericanas, ¿no? Si Irak fuera totalmente destrozado, Irak no podría, al menos el Irak chiita, el Irak que todos defendemos o que algunos defendemos, no podría desarrollar una ayuda similar y una política similar a la que está desarrollando Irán de apoyo a otros pueblos. Yo creo que este es el criterio que debemos seguir. ¿Cuáles son las fuerzas de progreso y las fuerzas de ayuda humanitaria que están en juego en estos momentos, ¿no? Por eso es por lo que hay que defender que aquellos gobiernos progresistas que ayudan de una forma u otra a otros países sean victoriosos, y aquellos gobiernos que por circunstancias solamente ayudarían a las grandes transnacionales, desde luego son gobiernos inhumanos, y este es el criterio que yo al menos aplico para enjuiciar las grandes contradicciones que en estos momentos existen. Muchísimas gracias, Iñaki, gracias, un placer como siempre, un abrazo. José Luis, un abrazo, gracias a los dos, se nos fue el tiempo, como siempre, rapidísimo. La región está candente, ayer se lo dijimos, mañana vamos directamente para Siria, donde varios poderes están enfrentados y de donde se revela un informe de armas químicas que usted debe conocer y que aquí lo debemos de analizar centímetro a centímetro. Mañana aquí lo vamos a desmenuzar para seguir deconstruyendo y desilvanando este complejo rompecabezas que significa esta región, entre la pólvora, el misil y las víctimas, que es sin duda lo más importante. Buenas noches.